darnos entonces la oportunidad de compartir su palabra en esta noche. Creo que es un tema sencillo, quizás conocemos algunas citas bíblicas, pero quise tomar esto como un repaso, ya que en estos días el hijo de la hermana Alba aquí en el Carmen de Oral me preguntaba que por qué la gente era pues tan ciega, que por qué no querían ver las cosas de Dios que han sido, que él las ha considerado tan sencillas. Aunque este joven todavía no se ha convertido al Señor, nos acompañó en el Encuentro Nacional de Jóvenes, llegó con mucho ánimo y pues ojalá Dios toque más y más su corazón y realmente entregue su vida a él junto a su esposa. Mi hermano Alejandro los alcanzó a conocer y debido a esta pregunta, pues sí, quise hacerle un repaso a él y hoy quiero que nosotros también repasemos. Primero que todo, debemos de entender, pues, saber de dónde proviene la ceguera espiritual, que es el tema. Quería basarme solamente en el Evangelio de Juan, pero la verdad es que sí quiero que leamos algunas citas que nos enseñan o nos hablan de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías y que iban a estar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer brevemente Isaías capítulo 42. Vamos a ir a Isaías 42. Versículos 6 y 7. Isaías 42, versículos 6 y 7 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este iba a ser la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había sido una promesa dada 700 años antes de que nuestro Señor viniera con ese propósito. Porque ahí en el versículo 18 y versículo 19 decía también el profeta Isaías, hablando del pueblo de Israel y aún de sus mensajeros: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? De esta manera, el Señor está hablando de la razón o de la causa de la ceguera espiritual. Cuando nosotros tomamos la mala decisión de pecar contra Dios, inmediatamente se encegueció el entendimiento nuestro. Esa ha sido y es una de las mayores causas y razones por la cual en el mundo hasta el día de hoy existe la ceguera espiritual. Entonces le hacía ver a Diego eh, esta principal razón que está también en Juan capítulo 3, es un pasaje muy conocido, pero ahí lo vamos a relacionar también con la segunda carta a los Corintios capítulo 4. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3, hablando a Jesús con Nicodemo, le decía, el versículo que más le gusta a las personas, el 16, pero quiero leer el 17 y luego salto al 19. Juan capítulo 3, 17 y luego salto al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la realidad de Dios haber enviado a Jesús al mundo. Pero el versículo 19, Jesús mismo hablando con Nicodemo le dice, y esta es la condenación, voy a cambiar la palabra luz por Jesús y la palabra tiniebla por pecado. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más al pecado que a Jesús, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, lo que quiero dejar claro en esta noche son dos cosas. Lo primero, ¿de dónde proviene la ceguera espiritual? De nuestro propio pecado, de nuestra mala decisión, de nuestras malas costumbres, de nuestra falta de amor a Jesús.
porque amamos más al pecado que a Jesús. Y esto ha hecho que el mundo esté ciego en su totalidad. Asimismo, Satanás, que también sabe y conoce nuestras debilidades y flaquezas, lo vemos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, actúa eh, de una manera bastante influenciándonos hacia estas cosas del mal, por la misma razón de nuestro pecado. Entonces, ahí en la segunda carta a los Corintios, vamos a mirar brevemente, capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo viene diciendo, desde el versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por cuál razón? En las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando los hombres tomaron la mala decisión de amar más al pecado que a Jesús, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, amaron más el pecado que a Dios, vino Satanás a trabajar en la vida de estos hombres. Él no les ha permitido ni les permite que la luz de Cristo resplandezca en ellos, precisamente porque ama más al pecado. Y de esta manera Satanás se aprovecha para que no sea la luz de Jesús en ellos. Entonces, esta es una de las principales razones por la cual existe la ceguera espiritual. Ahí mismo, en la segunda carta en la primera carta, segunda carta, perdón, del apóstol Pedro, vamos a mirar, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, ya hablándole a los cristianos. Estoy aquí estrenando la Biblia del hermano Antonio aquí en Guarne. Dice de esta manera, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Dice el apóstol Pedro a quienes o de quienes estaba despidiendo, porque realmente ustedes pueden terminar del versículo 3 al versículo 15, que el apóstol Pedro, perdón, se está despidiendo a la iglesia a la cual se está dirigiendo en esta segunda carta. Dice entonces, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces yo quería también notar, porque a veces, como este joven Diego, o muchas otras personas que llegan a la iglesia y saben que alguien es nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo, entonces también él se preguntaba, o quizás a usted le han preguntado, o a mí me han preguntado en algunas ocasiones, bueno, pero este hermano, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no ve lo que usted ha visto? ¿O por qué no ve lo que otros hermanos han visto? Entonces, yo siempre les digo que a veces nosotros somos descuidados. Quizás no estemos practicando ningún pecado, digámoslo así, de alguna manera, pero hemos entrado en un descuido. Los afanes de la vida o muchos entretenimientos o algunas otras causas que no son aceptables ante Dios si ya somos sus hijos o sus hijas, las distracciones del mundo no pueden descuidar
nuestra diligencia como hijos o hijas de Dios. Entonces yo le hacía ver a él que a veces las personas nos dejamos agobiar por mucho trabajo o nos entretenemos tanto que nos olvida dedicarle a nuestra vida espiritual el tiempo necesario para avanzar. Entonces, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, nos está diciendo que empieza diciéndonos que pongamos toda diligencia. En pocas palabras, hemos sido o estamos siendo descuidados y al ser descuidados somos personas negligentes, o sea, no prestas para hacer lo que tenemos que hacer ya como hijos o hijas de Dios. O posiblemente también suele suceder, hermano y hermana, y no lo digo con el propósito de hacernos, de que nos sintamos mal, quizá no tuvimos un buen maestro, una buena maestra que inculcara en nosotros ese deseo, ese afán de poner en orden o primero las cosas de Dios. Y eso ha sido una de las cosas que nos ha detenido o que nos ha hecho estancar. No nos permite avanzar. Por lo tanto, no tenemos una buena visión de la voluntad de Dios en mi vida o en nuestra vida. Cada uno de ustedes tomará nota de lo que estoy diciendo, ¿sí? Y hará una balanza. ¿Ya? ¿Qué tanto realmente he avanzado? ¿Qué tan diligente he sido? Estoy siendo para las cosas de Dios. Ahora, yo también le he dicho a muchos hermanos y hermanas, porque conozco hermanos y hermanas que están todo el día escuchando estudios, escuchando predicaciones y alabanzas y oraciones. Y qué bonito uno ver hermanos o hermanas consagrados en ciertas áreas de su vida, pero a veces les digo, hermanita o hermanito, yo creo que es bueno apagar, perdónenme, aquí muestro el dedito un poquito, apagar y hacer una oración muy personal con el Señor. Rogar por su propia salud espiritual, rogar por la salud espiritual de sus hijos, de sus hijas, del esposo, de la esposa, ¿ya? Porque a veces uno escucha muchas cosas, pero hermanos, en los 4 días que estuvimos allí en el campamento, no escuché, quizás no era el tema, ¿ya? Pero no escuché a ninguno de quienes lideraron o predicaron, enseñaron o movieron los talleres una oración de gratitud por ese papá y esa mamá que se esforzó para sacar la platica del bolsillo y darle al niño y a la niña, al joven, a la jovencita para ir a esta reunión. Y eso a mí, no sé hermanos si soy muy sentimental, me pone un poco triste. Porque primero hay que darle gracias a Dios. El mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma, y al prójimo como a sí mismo. A veces nuestros jóvenes y jovencitas, niños y niñas, están olvidando que además de agradecerle a Dios, hay que agradecerle a papá y mamá. Estamos enceguecidos. La ceguera espiritual empieza en casa. Y si tú como padre, o yo como padre, o tú como madre, o como abuela o abuelo, no hemos inculcado y no estamos inculcando la gratitud a Dios y a este hombre que es su padre, o a aquella mujer que es su madre, pues créanme, hermanos, que también eso yo lo quiero llamar ceguera espiritual, porque de alguna manera una de las causas por las cuales el hombre se ha alejado y se aleja de Dios es por la falta de gratitud. Y nosotros somos llamados a sembrar esa semilla pequeña de gratitud. Se apagó el micrófono, Ramón. Sí, hermano, perdón. ¿Aló? ¿Sí me están No se escuchando? escucha. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Voy a apagar la cámara. ¿Sí me están escuchando? Muy bajito. Muy ¿Me bajito. están escuchando? Ahí sí. Es que me estaba como entrando una llamada y no me había dado cuenta, hermanos. Qué pena con ustedes. ¿Hasta dónde me escuchó, hermanito Fabio? Hasta donde dijo que no se le está instruyendo a los hijos a ser agradecidos primeramente con Dios y con sus padres.
porque también Dios los puso allí para proveer para ellos. Amén. Sí, hermanos, pues vuelvo y lo repito. Pido perdón si de pronto hablo un poco con dolor de mi corazón, eh, porque yo como líder, o ustedes como líderes, hermanos, en cualquier congregación donde Dios lo tenga, porque usted como padre es líder de sus hijos, usted como madre es líder de sus hijos y de sus hijas. Estamos en el deber ante Dios de inculcar gratitud, primeramente a Dios y también al esfuerzo que muchos papás y mamás, porque no son pudientes, hicieron para que muchos chicos y chicas fueran a estas reuniones. Entonces, por eso también aprovecho este momento de hablar de esa ceguera espiritual que posiblemente yo tengo o no estoy considerando tan importante o tan necesaria de inculcarle a mi hijo. Y si en esto estoy equivocado, pues también pido que me perdonen, hermano, no tengo la última palabra, pero lo hago con mucho amor y con mucho respeto, ¿sí? Porque a mí me enseñaron a ser agradecido con papá y mamá, no siendo ellos cristianos. Cuanto más ahora como hijos o hijas de Dios que somos, enseñar la gratitud a nuestros hijos, porque una de las grandes raíces de los males, si ustedes leen Deuteronomio capítulo 9, Dios mismo hace el reclamo y les dice a ellos, y no se olviden de agradecer que fui yo el que les di las cosas. Entonces, por eso, la ceguera espiritual también puede empezar por parte de nosotros. Nosotros somos llamados a darle una sana crianza a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y si les criamos en el amor y en la gratitud, van a ser excelentes hombres y mujeres. No van a tener esa ceguera espiritual que tienen muchos jóvenes y jovencitas hoy, que no solamente no le agradecen a los padres, sino que también los maltratan, los insultan, los tratan mal, hermanos. Hasta los empujan. Bueno, se atreven hasta a pegarles. Entonces, todo eso, amados hermanos y hermanas, es causa de una ceguera espiritual. Espero estarme haciendo entender en esta noche de lo que he querido y quiero transmitir. De esta manera le hacía ver a Diego las cosas, porque él tiene allí un hermanito que no agradece mucho a papá ni a mamá, y ya es un hombre, ya tiene su hogar, tiene sus niños, y él llega ya como a mandar y como a pedir, bueno, ustedes son responsables de mí. Y uno pues extraña un poco y se duele un poco de ver cómo algunos hijos o hijas más bien en vez de agradecerle a papá y mamá, abusan de papá y mamá, ¿ya? Y ahí es donde se entra en una lucha bastante fuerte. Entonces, hermanos, quería de pronto hacer una observación familiar referente a la ceguera espiritual. Vamos a mirar brevemente también en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, que es una de las historias que más me gustan de este evangelio y que las quise enfocar hacia el lado de la ceguera porque Jesús está hablando precisamente de esto, ¿ya? Y la quiero finalizar también con el libro de Apocalipsis. Ahí en Juan capítulo 9, después de que Jesús sana a un ciego de nacimiento, eh, como fue un día de reposo, esos hombres decían que él lo había hecho por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y hay una controversia entre aquel ciego que Jesús ya le había dado la vista y entre los fariseos hipócritas que estaban allí solamente para acusar, para murmurar, para criticar, para dañar lo bueno que el Señor había hecho. Por lo tanto, esto que estoy diciendo, hermano, te puede dar una idea a ti o a mi hermana, ¿ya? De que cuando uno encuentra hermanos o hermanas que todo lo murmuran, todo lo critican, es porque aún están ciegos espiritualmente. No están viendo como Jesús quiere que veamos las cosas. Hay un dicho que dice que vemos las cosas no como son, sino como somos. Y si somos necios, y si somos tercos, y si somos desagradecidos, nunca vamos a estar contentos, nunca vamos a o sea, estamos ciegos espiritualmente, porque no permitimos o no queremos permitir que esa luz de amor, que esa luz de bondad, que esa luz de justicia, de entre a mi corazón, lo ocupe y lo llene de tal manera que podamos siempre dar lo mejor de nosotros.
Y entre ellos, esto está sucediendo aquí en esta historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando hace ver a aquel ciego de nacimiento. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 9. Pero yo quiero que lo leamos porque es que es hermoso, hermanos. Es muy hermoso y sé que tenemos el tiempo necesario para leerlo. Vamos a leerlo del versículo 26. Miremos la insistencia, que si fuera una insistencia por un interés sano, que si fuera una insistencia porque yo también deseo conocer a este hombre que hizo este hermoso milagro, ¿sí? Esta señal tan prodigiosa que ningún ser humano la había hecho ni desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesús, porque es algo tan hermoso. Y entonces dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Es una, me sigue entrando la llamadita, pero la estoy rechazando. Es una pregunta bastante fuerte, ¿ya? Como si él hubiera hecho algo malo, como si Jesús hubiera hecho quién sabe qué cosa, hermanos. Yo me imagino esa inquisición, estos inquisidores allí, bueno, pero ¿qué te hizo? ¿Cómo fue que te dio la vista? Si estuviéramos en el tiempo de hoy, ¿qué brujería, qué hechizo utilizó para hacerte abrir los ojos, para hacerte ver? Hermano, eso es lo que están ellos insinuando allí. No es nada sano. Y este hombre, aunque era ciego, no era tonto. Y supo responder, hermanos. Porque es que a veces pensamos que, que como él era despreciado porque había nacido en pecado, porque eso lo vamos a ver ahorita, hermanos, no, este que nos va a enseñar a nosotros. Hermano, este hombre tenía inteligencia porque era una criatura de Dios y todas las criaturas de Dios somos inteligentes. Una cosa es que ignoremos ciertas cosas, pero somos inteligentes. Otra cosa es que no desarrollemos la inteligencia a ciertos grados que muchos hombres o mujeres han podido desarrollarla, pero todos los seres humanos somos inteligentes. Él respondió, miren cómo responde. Parece que le había aprendido a Jesús. Jesús hablaba de esta manera, hermanos. Les dice, él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Ya lo he dicho y ustedes no han querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? Hermanos, perdónenme que me ría, pero es que realmente da risa. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Hermano, esto fue como una cachetada para estos fariseos hipócritas, para estos inquisidores que estaban allí mirando a ver. Hermano, es que créanme que suena tonto. Si este hombre estaba ciego, ¿cómo podía decirle a ellos, mire, es que hizo esto, hizo aquello? Yo lo vi, ¿no, hermanos? ¿No les parece a ustedes que suena como algo ridículo esa pregunta? Pero hermano, era tanta la necedad y la terquedad de estos hombres que insistían en preguntar. Pero él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso es como, ustedes, el interés de ustedes como que quieren seguir a ese hombre de Dios, a ese que sí le puede dar la vista a los ciegos, porque ustedes tanto que hablan de Dios día y noche y se ponen sotanas bonitas y se ponen muy elegantes y oran muy bonito y hacen muchas cosas. ¿Ustedes cuándo han sanado a un ciego? Y si van a Juan capítulo 5, a ese hombre que llevaba 38 años paralítico, en esos 38 años, ¿por qué no se dieron la oportunidad de irlo a tirar al estanque para que sanara? ¿O sería que la demasiada santidad les prohibía tocar a un pecador? ¿A dónde estaba el amor y la misericordia? Entonces, ellos contestaron, nosotros sabemos que Dios, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. No sabemos de dónde sea, decían ellos, quizás hirientemente, quizás despreciativamente, pero este hombre vuelve y responde con una exactitud, con una claridad, y les dice,
Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Hermanos, él sí estaba maravillado. Usted y yo no podemos dejar de estar maravillados de las cosas de Dios. Quizá no hemos visto y nunca veremos cómo sanó a estos ciegos, cómo curó a los leprosos, cómo levantó a muertos. Pero hermanos, si usted ha perdido de maravillarse de estas historias que fueron reales, que hicieron parte de la vida de Jesús, parte de los apóstoles, hermano, estás también quedando ciego. O hermanita, estás quedando ciega. Hermano, no porque lo lea, pero yo sí me maravillo de cómo este hombre, un pecador de nacimiento según los judíos, porque Jesús había explicado a los apóstoles en el versículo 3 o 4 de esta misma historia, este mismo capítulo, que ni este ni sus padres habían pecado, sino para que se glorificara a Dios en este hombre. Y allí está. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, me hizo ver. Ya era un hombre adulto, y un hombre adulto entre el pueblo de Israel tenía que tener más de 28 o 30 años. Entonces, no solamente me abrió los ojos, y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Además de predicarles la palabra, espero que me estén escuchando, hermanos, porque sigue sonando por allá este teléfono y Sí, hermano, no se lo escucha. contesto. ¿Sí me están escuchando, por favor? Sí, Amén. sí. Me disculpan que esté preguntando porque suena aquí algo que no me deja de pronto confundir. Dice, y desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Entonces, pone el sello de lo maravilloso de aquel hombre que sin él conocerlo, le había abierto los ojos y está reconociendo. Dios realmente estaba con él. Por eso les dice, es que ustedes quieren seguir a ese hombre. En pocas palabras, parece que ese hombre sí es temeroso de Dios. Ustedes parece que no lo son. Entonces, hermanos, dice él, ¿cierto? Si este hombre no viniera de Dios, nada podría ser. Hermanos, por eso yo animo tanto a la gente a leer el Evangelio de Juan, porque es que allí se habla mucho realmente de la relación de nuestro Señor Jesucristo con Dios o de la relación de Dios, nuestro Padre, con su Hijo Jesucristo. Dios nunca lo hizo quedar en ridículo. Dios siempre oyó a Jesús o Jesús siempre oyó a Dios. Jesús siempre estaba en obediencia a Dios y por eso mire cómo este ciego, después de haber sido sanado, resalta las maravillas de Jesús y las maravillas de Dios. Si Dios no es, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. No solamente dice que es temeroso de Dios, sino que viene de Dios. Hermanos, respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron de la sinagoga. El temor más grande que tenían los seres humanos en aquella época y que muchas personas en sus iglesias evangélicas y romanas tienen temor de sus mal llamados pastores y sacerdotes. Porque ¿qué dirá el sacerdote? Es que estoy estudiando con una persona que no es romana o que no pertenece a mi iglesia evangélica. Porque así se encuentran hombres y mujeres, hermanos, porque aún están ciegos. No quieren darle la oportunidad al Señor, realmente que abran sus ojos y que vean la verdad por la cual Cristo vino a morir en la cruz. Porque ninguna de estas religiones, hermanos, de estos grupos llamados cristianos evangélicos, realmente enseñan el plan de salvación como lo muestra la palabra de Dios.
como lo mostró Cristo, como lo mostraron sus apóstoles. Por eso hay mucha ceguera espiritual en estas congregaciones, en estas iglesias. Y lo decimos no con odio, no con ánimo de ofender, de herir, sino de hacer razonar, porque eso es lo que Cristo hace aquí. Oyó Jesús, versículo 35, que le habían expulsado y hallándole les dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire, él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. No lo conocía. Hermanos, los milagros que hace Jesús aquí en el Evangelio de Juan no le está pidiendo a ellos que tenga fe. Él les da el milagro y después les habla. Al paralítico lo toca y le dice, mira que has sido sanado, vete y no peque más. A este le habla del Hijo de Dios. Dijo pues, ¿sí? Oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Esta sí era una pregunta real, sin hipocresía. Era una pregunta con disposición hacia el Hijo de Dios, hacia el Dios mismo. Entonces, hermanos, y él le dijo, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Cuántas cosas pasarían por la mente y el corazón de este hombre? Porque él era ciego, pero no era sordo. Entendió que Jesús era quien había abierto sus ojos. ¿Ya? Primero le oyó y después le vio. Ahora nosotros también estamos oyéndole para verle, para quitar esa ceguera del pecado, para quitar esa ceguera de la mentira, del engaño, de la indiferencia y de todos esos pecados que no nos permitían ver la luz de Jesús. Entonces, dice, versículo 38, esta cita para que le enseñen a los mal llamados testigos de Jehová, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Si Jesús no fuera Dios, no le hubiese adorado. Creo, Señor, y le adoró. Hermano, los que vemos, a quienes se nos ha quitado la ceguera espiritual, no tenemos más opción que adorar a Dios. Si tú te consideras ya un hombre o una mujer que Dios ha quitado esa ceguera espiritual de tu vida, no dejes de adorar a Dios. Porque el propósito de reconocer o de hablar de la ceguera espiritual, hermanos, es que tú y yo sigamos adorando a Dios. Ese es el propósito de Jesús, el haberle dado la vista a este hombre, de permitirle verle y conocerle. Hoy tú y yo, sin verle, le estamos conociendo y viendo a través de nuestros oídos, de nuestros sentidos, de nuestra fe puesta en el razonamiento de lo que el Señor hizo y dijo. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, me salté el 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Hermanos, hoy me confieso y les confieso, y le doy gracias a Dios que lo conocí siendo ciego. Yo nunca lo quise conocer viendo, hermanos, siendo cieguito. Y él poco a poco me ha abierto mis ojos y lo seguirá viendo hasta el último día de mi vida. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, lo que Jesús acaba de decir, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fueres ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado
permanece. El peor problema de la humanidad hasta el día de hoy, de su ceguera espiritual, es que creen que ven. Pero no están viendo o no quieren ver espiritualmente las cosas del Señor. En su arrogancia, en su altivez, creen que son más santos que los demás y te ven a ti o me ven a mí como un pecador, como un hombre, una mujer arrastrados por la vida y no quieren ver o no quieren permitir que la luz de Jesús entre en sus vidas para poder ver como tienen que ver. Hermanos, vuelvo y lo repito. La intención de Jesús haberle dado la vista a este hombre y a nosotros hasta el día de hoy, espiritualmente hablando, es para que nunca dejemos de adorarle. El propósito de todo lo que el Señor vino a hacer con usted y conmigo es siempre que le adoremos. Pero para ello, vuelvo y lo repito, y por eso hablaba de los padres y de los hijos, tenemos que tener un corazón agradecido. Si no podíamos ver por causa del egoísmo, por causa de la indiferencia o la envidia, hermanos, el Señor vino a quitarnos esa ceguera espiritual. Allá en Apocalipsis, vamos a finalizar con este punto. Apocalipsis capítulo 3. Es un pasaje también muy conocido, pero hoy le quiero dar este otro título a esta partecita de la ceguera espiritual. Porque lo mismo que sucedía con estos líderes fariseos religiosamente hipócritas puede estar sucediendo en tu vida o en mi vida o en la vida de algún hermano o hermana cercano a ti o cercano a mí. Y somos llamados y somos invitados por el Señor a quitar esa ceguera espiritual, que consiste, digo yo, por lo que vamos a leer, en confiarnos más allá de nosotros mismos. O sea, lo que Pablo también decía allá en Romanos capítulo 12, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pero cuando no pensamos con cordura sobre nuestra vida, entonces estamos actuando mal. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 18, dice el Señor. Ojo, que es lo que no olvida. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto sois tibios y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, porque yo digo, o porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso fue lo que no quisieron reconocer los líderes en la época de Jesús. Hermanos, esta cantidad de pecados que señala el libro Apocalipsis aquí, la estaban padeciendo aquellos hombres que se creían más o menos, sí, más santos que aquel ciego que Jesús había nacido. Cuando Jesús mismo había dicho a sus discípulos que ni éste ni sus padres habían pecado por el hecho de él haber nacido ciego, pero era para manifestar la gloria de Dios. Posiblemente vamos a encontrar hermanos con cierta ceguera espiritual o hermanas con cierta ceguera espiritual, pero el hecho de que tú y yo encontremos hermanos así y nosotros no estemos tan ciegos como ellos posiblemente están, a mi parecer o a tu parecer, la invitación que quiero hacer en esta noche a cada uno de mis hermanos y hermanas, aquí dice el Señor, que usemos ese colirio, o sea, el Espíritu Santo, que utilicemos esta medicina que es la palabra de Dios y comencemos a echar por goticas en sus ojitos, espiritualmente hablando, para que ellos aprendan a ver, como posiblemente tú y yo hemos aprendido, o algún hermano o hermana se ha tomado la molestia de ayudarte a ti, de ayudarme, me dice, hermano Ramón, haz esto o haz aquello.
Porque, hermanos, yo he recibido mucha ayuda y por eso he tratado y trataré de ayudar a quienes me permitan que les ayude, porque hay personas que no se dejan ayudar. Y también lo digo con tristeza y con dolor, porque ¿quién quiere ver a su hermano o a su hermana perdido o perdida? Yo creo que no, a ninguno de nosotros. Pero hay veces que nos toca dejar a ciertas personas quietas en su lugar, porque estamos como estos fariseos, que no quieren ver como Jesús quiere que vean y como el Señor nos permite que veamos. Entonces, amados hermanos, dice el Señor, y yo lo digo, la demasiada confianza puede llevarnos a ese extremo. Por lo tanto, no permitamos que Satanás enceguezca nuestra vida espiritual. No permitamos que Satanás enceguezca la vida espiritual de mi amado hermano o hermana que está a mi lado, y más cuando ellos o ellas están en este ministerio sirviéndole día y noche al Señor. Es lo que tenía para decirles hoy. Muchas gracias, muchas bendiciones. Hermanos, hay que seguir luchando contra la ceguera espiritual. Si tú y yo aún tenemos algo de ceguera, hermanos, el Señor está para darnos más visión. Si tú ves que un hermano, una hermana está teniendo ceguera espiritual, que esta poquita lectura de hoy enseñanza sea para ayudarles a ellos, para recordar que nuestro principal enemigo es Satanás. No es mi hermano, no es mi hermano. Es el mismo demonio que te busca a ti, me busca a mí para enceguecerme o enceguecernos a todos. Por lo tanto, démosle gracias al Señor y sigamos adelante, hermanos. Nosotros podemos porque tenemos el amor y el poder de Jesús en nuestra vida. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Ramón, por ese mensaje. ¿Dónde está el hermano Fabio que dice que quería cantar una canción? Fabio. Sí, era que estaba atendiendo aquí un llamado que me estaban haciendo. Sí, quiero cantar un himno que mientras el hermano Ramón daba su meditación, daba la palabra de Dios, me meditaba en ello. También dice así, porque la palabra de Dios, Padre, tu palabra es. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz y en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Amén. Amén, 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 amén. Muchas gracias, hermano Fabio. Muchas gracias, hermano Ramón, por la predicación. Voy a hacer una oración, ¿no? Entonces después podemos continuar hablando acerca de la predicación y
podemos seguir conversando y los anuncios. Okay, vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta predicación que nos trajo el hermano Ramón. Quisiera de que